Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Ahora quisiera compartir una pequeña reflexión con todos los oyentes. Nuestra lectura estará en el libro de Génesis, en el capítulo 3, del verso 1 hasta el 5. Dice así, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿en verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todo árbol, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Lo vamos a sacar hasta aquí en esa lectura y quisiera compartir un pequeño refrán que Dios me dio hace muchos años atrás, que dice así, dice: cuando callas, tus oídos escuchan y tu corazón se llena de ilusión, dejando atrás la razón y la verdad. Leímos este pasaje bíblico donde dice que aparece en escena la serpiente y empieza el versículo diciendo: y la serpiente era astuta más que todos los animales de ese entonces. Quisiera compartir algo sobre la juventud en este tiempo, porque a veces me llama mucho la atención cuando a veces como jóvenes que somos muy activos, que somos muy comunicativos cuando nos reunimos con todos, cuando estamos en grupo, pero hay algo que pasa, que a veces cuando tenemos que callar, no callamos. Y cuando debemos hablar y guardar silencio y escuchar, no lo hacemos. Es algo muy contradictorio. Y con la problemática que vivimos hoy, con toda la inundación de las redes sociales, del internet, de todo el acceso que tenemos como jóvenes, a veces llenamos tanto el espacio que dejamos a un lado lo que es una vida espiritual, la lectura de la palabra de Dios, esa comunión en oración, como dice la Escritura, que dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Está en 1 Corintios 7:32. ¿Sí es? Que dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Quiere decir que el soltero tiene el espacio, tiene el tiempo, tiene todo para llenar nuestra mente de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4:13: entre tanto que yo voy, ocúpate en leer, en la exhortación y en la enseñanza. Me llama mucho la atención ese pasaje bíblico donde Jesús aparece y se encuentra con un joven llamado Natanael y lo ve y dice: y aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice: pero ¿cómo tú me conoces? ¿Cómo tú sabes todo eso? Y Jesús le dice: antes de que tuvieras en la higuera, te vi. Los historiadores dicen que en esa época los jóvenes, la gente que le gustaba estudiar, se sentaba a la sombra de todos esos árboles frondosos, a los pies de esos árboles,
y dice que estudiaban la palabra de Dios en aquel tiempo. Leímos esta historia donde la serpiente dice que aparece en escena y cambia todas las cosas, que hace que Eva le preste atención. Le preste atención y guardara silencio en el tiempo donde no podía guardar silencio. Jóvenes, vivimos en una época donde la palabra de Dios no escasea. Dice que en el tiempo de Samuel, donde la lámpara dice que empezaba a apagarse, aparece Samuel para encender esa antorcha y avivar al pueblo de Dios. Pero dice que hay una época muy difícil en la Biblia, que es un periodo entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, que aproximadamente los estudiosos dicen que son entre 300 a 500 años, donde no hubo palabra de Dios. Te puedes imaginar cómo estaba esa generación en ese tiempo, donde no había profecía, donde no había palabra de Dios. Si ves, joven, cuando uno le pone atención a otras cosas y callamos con respecto a las cosas del Señor. En estos tiempos no tenemos que callar, joven. Porque ¿quién quita que para este tiempo nosotros llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo para que pongamos como estandarte la palabra de Dios? Y a veces, como jóvenes, a veces es lo menos que hacemos. Yo me pongo como primero. Porque cuando nosotros no ponemos como principal la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mientras yo voy a verte, mientras tanto, ocúpate en estas cosas, en leer las Escrituras, en la exhortación, en la enseñanza, enseñándonos los unos a los otros, en este tiempo donde nosotros no tenemos que callar. Los jóvenes tienen esa particularidad de que nosotros como grupos a veces hacemos mucha bulla, pero referente a otras cosas que no nos benefician, pero guardamos silencio en las cosas que nos benefician. Y a través de esta inspiración que Dios me dio, a través de este párrafo, escúchalo bien, a mí fue de mucha bendición. Y desde hace muchos años dice así: cuando callas, tus oídos escuchan y tu corazón se llena de ilusión, dejando atrás la razón y la verdad. Eso fue lo que le pasó a Eva en la historia. Le puso atención a la serpiente. La serpiente trató de extorsionarle todo. Dios nunca le dijo que no podían comer de todo árbol. Le dijo específicamente: de ese árbol no lo puedes tocar ni comer. Y la serpiente la engañó. La hizo entrar en un razonamiento que la hizo dejar de pensar en la verdad. Y dejó atrás lo más importante. Cuando nosotros dejamos de razonar la palabra de Dios, dejamos de razonar entre lo que está en nuestro frente y lo que está a nuestro alrededor, perdemos la perspectiva. Joven, y te quiero dejar con esta corta reflexión. En la época de Esther, Mardoqueo le dice estas palabras: si tú callas, ayuda y salvación vendrá de otra parte. Porque nosotros no somos indispensables. Dios buscará a otros jóvenes que tengan ese corazón abierto
a la enseñanza, a la exhortación, a la meditación de la palabra de Dios. Joven, reaccionemos. Yo me incluyo en ese grupo también. Tenemos que reaccionar porque si no, vamos a dejar la razón y la verdad. No podemos, dice, compra la verdad y no la vendas. Jesús es la verdad. Es la verdad de todas las cosas. Él es el único que nos va a llenar nuestro razonamiento de verdad. De ver que la salvación sí existe. Que la venida del Señor es verdad. Que Él algún día va a venir por su pueblo. Y nos quedamos con esta meditación, joven. Tenemos que levantarnos y recobrar ánimo en el Señor. Volcarnos a la oración otra vez. Y exhortarnos y enseñarnos los unos a los otros. Porque es de la única manera que vamos a crecer en el Señor. Es de la única manera, no hay otra razón. Los convivios son excelentes, las salidas son excelentes, pero eso no basta, joven. Si nosotros no nos reunimos como jóvenes y nos apoyamos los unos a los otros, orando los unos por los otros, estudiándonos, llenándonos de la palabra de Dios, nos vamos a crecer en el Señor. Qué bueno que el Señor dijera cuando que nos viera: he aquí unos verdaderos hijos de Dios. Así como la opinión que tuvo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Joven, y con esta meditación nos quedamos. Joven, escucha esto. Cuando calla la palabra de Dios, escuchamos otras cosas y nuestro corazón se llena de vana ilusión, como decía el proverbista: todo es vanidad. Porque al final de los días de nada servirá el estatus que llegues a tener, los logros que llegues a tener, si no está la verdad de Dios en nuestro corazón. Si no está esta verdad, todo se va a derrumbar. Nuestra casa se va a derrumbar. No seamos como aquel necio sabio que edificó su casa sobre la arena y todo se derrumbó. Seamos como ese sabio que edificó su casa sobre la roca, sobre Jesús. Querido joven, levantémonos. Vivimos tiempos difíciles donde cualquier cosa nos puede desviar de Dios. Joven, volquémonos a la oración, joven. Volquémonos al estudio de la palabra de Dios. Joven, Dios te bendiga. Y espero que tú seas de mucha bendición para mi vida. Y te pido que me tengas en tus oraciones. Porque yo quiero tener ese corazón que cuando Dios me vea y diga: he aquí un verdadero hijo de Dios en el cual no hay engaño. Y con esto me despido, joven. Como decía el apóstol Pablo: mientras tanto, ocúpate en estas cosas, en leer las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales nos pueden hacer sabio para salvación, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te bendiga, joven. Y ánimo. Cobremos ánimo en medio de los tiempos difíciles, donde hay mucho silencio. Vamos a cobrar ánimo en el Señor, porque el Señor nos va a dar la victoria. Dios te bendiga, joven. Amén.